Bienvenidos al podcast Aliviando el Sufrimiento Humano. En este podcast hablaremos sobre salud mental, neurociencia, psicoterapia, trauma psicológico y tendremos conversaciones con los héroes alrededor del mundo que están aliviando el sufrimiento humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a el segundo episodio de este podcast que se llama Aliviando el Sufrimiento Humano. Y pues bueno, hoy tenemos una gran invitada, como se dice, estamos de manteles largos. Tenemos aquí a la doctora Lucina Artigas. Para quien no la conozca o para quien quiera conocer más sobre Lucina, me voy a permitir hacer una pequeña presentación. Lucina, o Lucy, como le gusta que le digamos, Artigas es pionera en el mundo en proveer la terapia MDR en formato grupal y en intervenciones psicosociales avanzadas, desde el modelo del Sistema de Procesamiento de Información a Estados Adaptativos, SPIA, para tratar poblaciones expuestas al traumas. Está especializada en programas humanitarios de investigación en recuperación del trauma con terapia MDR en niños y adolescentes. Ella ha hecho intervenciones en trabajo de campo en Latinoamérica, el Caribe y Europa, principalmente con sobrevivientes de desastres naturales o provocados por el hombre. Ella es entrenadora de entrenadores senior del MDR Institute y de MDR Iberoamérica. Ha sido honrada con el EMDRIA Creative Innovation Award por ser originadora del abrazo de la mariposa y con el MDR Iberoamérica Francine Shapiro Award. Ella también es coautora del Protocolo para Incidentes Críticos Recientes de MDR, PRESI, también del Protocolo para Paraprofesionales, PROPARA, y del Protocolo ASSIST para la estabilización del síndrome agudo, así también como del Protocolo para el Tratamiento Grupal Integrativo, mismos que han sido aplicados de manera exitosa alrededor del mundo. Ella conduce entrenamientos, seminarios y talleres en muchos países y es coautora de diferentes artículos de tópicos de terapia MDR, trauma, resiliencia, intervención en crisis, y es cofundadora y presidenta de MDR México, cofundadora y directora ejecutiva del Centro Internacional de Psicotraumatología y cofundadora y directora ejecutiva de la ONG Asociación Mexicana para Ayuda Mental en Crisis, o como la conocemos, Ámame Crisis. Pues bienvenida, Lucy. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar. Muy bien, muy agradecida de estar aquí contigo. Pues oye, Lucy, nos gustaría comentar preguntándote, ¿no? Yo le decía a Nacho el último episodio que de niños nadie piensa de grande voy a ser terapeuta, ¿no? ¿Tú qué querías ser de niña, Lucy? Bueno, Oscar, pues no lo vas a creer que de niña yo quería ser arqueóloga. Ah, wow. A mí ¿Te me gusta la gusta historia? mucho. Sí, en el jardín de la casa de mis padres me gustaba andar excavando y luego, claro, eso me metía en muchos problemas porque, pues, imagínate, ¿no? Mi mamá encontraba agujeros en el jardín y me decía, ¿pero qué estás haciendo? Y yo le decía, bueno, es que yo quiero encontrar cosas. ¿Qué hay más abajo de la tierra? Y, y bueno, mis padres no me guiaron precisamente por ese camino porque yo creo que pensaban que iban a perder a su hija, que me les iba yo a ir a Egipto a excavar tumbas, qué sé yo. Pero sí, eso quería yo ser, quería yo ser arqueóloga. Wow, qué interesante. No te fuiste a Egipto, pero te fuiste a otras partes del mundo a excavar cosas que están debajo de lo profundo, ¿verdad? Sí, fíjate, en el fondo, mi amor por la terapia para ayudar justo a aliviar el sufrimiento, es una especie de arqueología la que yo hago, sí, claro. Claro. Oye, ¿y Sí, cómo sí. fue que terminaste estudiando psicoterapia? Eh, Mira, la vida, como dices tú, bueno, una cosa es lo que uno desea, ¿verdad? Y una cosa es por dónde te va llevando la vida. Dentro de, ¿qué te diré? Las cualidades que yo tengo y que puedo reconocer porque amo hacer eso, es enseñar. A mí me gusta mucho enseñar. Y para enseñar tienes que aprender a escuchar. Claro. Entonces, este tema de escuchar, además de que yo soy una persona que nací introvertida,
es otra de mis características. Mm, Escucho más de lo que hablo. mm, Y eso me parece que, entre muchas otras cosas, por supuesto, me fue llevando por este camino. Y además, claro, me sorprendió este camino porque sí fue una sorpresa en un sentido cuando yo ya tenía, no sé, 30 años de edad. ok, Entonces, me parece que esto de aliviar el sufrimiento de esta manera no es algo que uno puede sospecharse muy joven, ¿no? Tiene claro, uno que caminar un poquito claro, para claro. poder distinguir las señales, fíjate, Oscar, porque al final de cuentas son señales, ¿no? Ujú. Sí, que la De vida por nos va dónde. dando. Sí, 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 sí. Lo difícil es darte cuenta, Lo difícil, o como sea, dices, es ponerles tener la atención, capacidad de escuchar, yo creo que esas señales. de escuchar. Pero mira, Oye, no es tan y complicado. sí, y antes de tú conocer MDR, ¿qué tipo de terapia hacías? ¿Cómo era tu vida Mira, de terapia antes? mi Ujú. formación es de base de análisis junguiano. Ok. Ujú. Sí, es una aproximación que yo amo Claro. hacer. Es fecha que sí es pertinente. Yo por ahí puedo ayudar también a las personas, porque de principio, independientemente de cómo yo he podido ser instrumento para ayudar a las personas, ahí es que yo me he encontrado mucho, justamente en este interés mío de indagar profundo. El análisis junguiano es justamente una oportunidad para indagar profundo en la psique de uno. Claro, eso es una teoría muy fascinante y me Es imagino que fascinante. años después que se complementa bastante bien con esta teoría de los estados del ego, ¿no? Estos arquetipos Totalmente, de Jung, ¿no? Yo me acuerdo haber leído totalmente. ese libro de los dioses de cada hombre y los dioses de cada mujer, Sí, de cada que es, mujer. que es fascinante, ¿no? De Shinoda Bolen, si no me traiciona Y la no da mente. Bolen, sí, señor. Exacto, Son libros que yo digo que deben de ser de mesita de noche o de buró, ¿no? Que le exacto. llamamos aquí en México. Así es. Son libros que ahí tiene uno que tener cada tanto, leerlos, Oye, ¿no? y entonces viniendo de este mundo junguiano, muy psicoanalítico, ¿cómo fue para ti la primera vez que tú escuchaste sobre el MDR? ¿Cuál fue la impresión, la Em, reacción? Mira, estábamos en un congreso Ujú. de terapia de sistemas familiares, ¿sí? Y en la Ciudad de México, era un hotel que está en Polanco, muy, muy hermoso. Y había varias personas hablando. Nosotros íbamos de estudiantes, ¿no? Nacho y yo. Porque nos ha tocado a Nacho y a mí ser compañeros y cómplices en este camino. Claro. Entonces, ni siquiera estábamos inscritos a esa conferencia. Íbamos por el pasillo y escuchamos algo relacionado con terapia MDR. Y entonces entramos pues a ver qué estaba ocurriendo. Y como no era tan obligatorio esto de que si no estás inscrito no puedes entrar, nosotros entramos y nos sentamos. Y empezamos a escuchar algo que, mira, sin entender de qué se trataba, porque sabemos, ¿verdad?, que el MDR son siglas en inglés, sin saber de lo que se trataba, lo que yo iba escuchando me iba permeando de una manera muy, muy especial. ¿Cuál es esta manera? Me iba haciendo todo el sentido del mundo, es decir, eh, es como esta información que recibe tu cuerpo, que todavía no sube precisamente a tu cabeza, pero que le va haciendo sentido a tu cuerpo, resonando con el cuerpo, ¿sabes? Ujú. Como, wow, esta persona está hablando de algo que es naturalmente mío. Y Claro. entonces nos quedamos a escuchar toda la hora, era una conferencia de una hora. Eh, y quedamos fascinados. Y a partir de ahí empezamos a indagar cómo podíamos nosotros estudiar, ¿verdad? Porque pues Claro. todos iniciamos así.
todos iniciamos como estudiantes de maternaje, ¿no? De guardería, de kinder, de preprimaria, Claro. etcétera. Así empezamos todos. Que sin embargo yo rescato mucho lo que decías al inicio, ¿no? Esta capacidad de escuchar tuya quizás fue la que hizo que estuvieras como atenta, abierta a este resonar, ¿no? Porque ahora me imagino que tú con el entrenamiento y con la experiencia que llevas entrenando otros terapeutas, puedes un poquito darte cuenta como no resistencia, podría yo decir que quizás incompatibilidad de pensamiento, porque el mundo clínico o el paradigma clínico que plantea el MDR puede ser muy diferente de las formaciones pues, convencionales o clásicas o tradicionales que reciben los terapeutas desde cualquier enfoque, ¿no? ¿Puedes ver de Sí. ese como choque? ¿Qué haces tú? ¿Cómo lo manejas? Mira, yo no lo manejo como un choque, lo manejo como un observemos, ¿verdad? Que los seres humanos no solamente somos mente, ¿sí? Que la mente es una función del cerebro y que este abordaje es totalmente holístico, es decir, ¿no? Engloba, porque además lo que es muy interesante es que Francine Shapiro, que es la originadora de la terapia MDR, ella nunca negó que tomó elementos de otros abordajes, de tal manera que ella llamaba a la terapia MDR un abordaje sincléctico, es decir, la síntesis de lo ecléctico, ¿no? Y no es una mezcla, no es un licuado, ¿no? La terapia MDR no es un licuado de abordajes psicoterapéuticos. Es como hacer una buena ensalada. ¿Te has visto cuando hace uno una buena ensalada? No haces un licuado, haces una ensalada en donde claramente sabes cuál es la lechuga, cuál es la zanahoria, los pepinos, etcétera. Se notan, ¿sí? Ahí la gracia de Francine es que hizo una excelente ensalada. Simplemente haciendo todo este ensamblaje, es un ensamblaje, ¿no? Observando que somos mucho más que nuestros pensamientos, somos mucho más que nuestras conductas, somos mucho más incluso que nuestras sensaciones y que todo eso hace nuestra personalidad. Muy bien. ¿Sí? Y entonces nos estabas contando que ustedes descubren terapia MDR en este congreso. ¿Qué sucede los años posteriores? ¿Ustedes se dedican de lleno a entrenarse en MDR? ¿Llegaste a conocer a Francine Shapiro? Sí. Okay. Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Cuál fue cuál es tu mayor recuerdo, mayor impacto, mayor impresión de estar trabajando directamente con ella, entrenándote? Mira, yo tengo dos impactos muy grandes, uno de susto y otro de amor. ¿Cómo es eso? Mi impacto de susto fue que ella nos entrenó para ser entrenadores de la parte 2 del entrenamiento básico. Con ella nos invitó, fue en base a una invitación que tuvimos de ella. Acudimos varias veces al lugar en donde ella estaba para ser entrenados. Ahí el asunto es que nos entrenó en inglés y es como un poquito complicado, aunque manejes el inglés, entrenarte en un idioma que no es el tuyo, ¿no? Que no es el materno. Entonces, ese fue mi susto de decir, Dios mío, es que le tengo que responder a esta mujer porque no era que nosotros nos sentáramos como alumnos y ella nos hablara no, sino fue un entrenamiento muy peculiar porque estábamos en una sala, en una cabaña, en medio de un bosque que daba a la playa. Son paisajes impresionantes esos que hay en California. Y todos alrededor, ya sabes, hace cuenta como si fuera una familia, ¿verdad? Que se reúne con la gran mamá, sí, alrededor de la fogata. Y con su manual en mano, nos iba preguntando, ¿no? Por favor, explícame
desde el modelo del espía, tú como profesor, ¿qué dirías? ¿Cómo explicarías este tema? Oscar, bueno, yo me quería morir, como yo te quiero decir. Os decía, Dios mío, ¿qué es esto? Voy a reprobar, qué terrible está esto. Y me dice, pero ¿por qué no? Ella decía, pero acá estamos todos, ¿no? Y lo logramos. Entonces, estar con ella fue un gran privilegio. Nos marcó, nos formó, nos corrigió. Hizo mucho sentido a lo que estábamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, Oscar, porque este es un aprendizaje de toda tu vida. No hay manera de no seguirte asombrando por la terapia MDR porque resuena todo el tiempo con la vida de nosotros, simplemente como seres humanos que somos, ¿sí? Sí. Y el otro encuentro con ella fue de amor, fue cuando me entregaron el premio a la innovación creativa en un congreso de ENDRIA, que en ese momento fue en la ciudad de Toronto, en el año 2000, justamente. Sí. Esto tiene ya 21 años. Wow. Y bueno, fue todo el proceso de la entrega del premio, entonces pasé al frente, dije unas palabras sentidas de lo que para mí significaba el abrazo de la mariposa, y ella estaba sentada, escuchando y observando todo ello. Cuando ya finalmente terminó, digamos, ese formato de ese premio que me dieron a mí en específico, me llamó a sentarme junto a ella y tomó mi mano y me agradeció. Incluso hay una foto ahí que tenemos que tomó mi mano y se la llevó así a su boca. Y me agradeció muchísimo por eso que había yo descubierto. Claro. Y fue un descubrimiento, no es un invento, no es un descubrimiento. ¿Recuerdas qué te dijo Francine en ese momento? Exactamente no, pero fue algo así, Oscar. Fue gracias por tus brazos que descubrieron esto que nos va a abrazar a todos para poder estar más sanos. Algo así. Qué hermoso, qué hermoso. Muy, muy, muy conmovedor, ¿no? Muy conmovedor. Y sí. sin duda es un legado muy importante. A mí me asombraba mucho. Hace como a inicios de este año yo tomaba un entrenamiento sobre otros temas con un psicoterapeuta canadiense. Y había muchos estudiantes canadienses de una universidad de Ontario. Y a pesar de que los terapeutas no tenían ningún tipo de formación en MDR, no tenían ningún tipo de formación inclusive en trauma, estos terapeutas sabían del abrazo de la mariposa. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Saber y conocer, porque parecería ser que el abrazo de la mariposa se ha convertido como una especie de precursor al mundo del MDR y de precursor al mundo del trauma, ¿no? ¿Qué sientes tú, Lucy, al ver cómo ha trascendido fronteras esta creación tuya? Mira, Oscar, te voy a hablar de algo que es una metáfora, ¿verdad? Pero ilustra mucho lo que yo te puedo responder. Los seres humanos, imaginemos, ¿verdad? Estamos diseñados, o sea, nuestra psique está diseñada para recibir del universo cierta cantidad de voltios. O sea, esa cantidad de voltios de energía que podemos recibir y que podemos lidiar con ella, ¿no? Sí, recibirla y saber qué hacer con ella. Y eso tiene que ver con cómo eres como ser humano, que despiertas todas las mañanas y tienes una vida, ¿verdad? Y te vas por la noche, descansas y regresas al día siguiente a continuar tu vida. Vamos a decir que esos son unos 100 voltios. Pero cuando el universo te
te elige para, a través tuyo, descubrir algo que trasciende, ¿verdad? Mi humanidad, la mía como Lucina, en este caso, imagina que son 100,000 voltios. Ante los 100,000 voltios, o sea, darme cuenta desde hace 21 años de lo que esto ha sido para el mundo, porque sí, gracias a lo que es más grande, lo hemos podido llevar a muchos, muchos, muchos lugares en el mundo de diferentes maneras. Y ahora, en este año y medio de pandemia, bueno, pues es la técnica de estimulación bilateral, pues la que nos está sirviendo para hacer esta psicoterapia en línea. Me rebasa. Todo el tiempo me rebasa. No, es asombroso, y mira, yo le he dicho muchas veces a Nacho que cuando algo así abruma tanto, mi persona, ¿verdad? Lo que yo hago, Óscar, es postrarme en el jardín. Nosotros tenemos acá un jardín muy lindo y que bueno, yo cuido porque es uno de mis amores más grandes, cuidar un jardín. Y me postro en el pasto así. Y le digo, mira, hay que postrarnos con la frente puesta en la tierra para no creernos que somos lo que hacemos solamente. Y solamente ser, vaciarnos, ¿verdad? De esto que podemos creer que somos para estar abiertos a todo lo que viene, a todo lo que tenemos que seguir aprendiendo. Claro. Qué Sí, hermoso, porque es como sí. rescatar mucho esta visión que es muy humana de sabernos y sentirnos instrumentos, ¿no? Humildes instrumentos, a veces instrumentos no muy perfectos, pero que me encanta cómo lo dices, ¿no? Lo que es más grande que nosotros puede utilizar y que nosotros sencillamente lo aceptamos y lo reflejamos con humildad, ¿no? Como, pues qué bueno que podamos y que tengamos esta fortuna de tener esta herramienta ahora los terapeutas a través tuyo. Oye, entonces hace 21 años, ¿tú recuerdas? Cuéntanos la historia de cómo fue la creación del abrazo de la mariposa. Bueno, mira, en el entendido de que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, decía que solo somos unos lapicitos así, pequeñitos en la mano de Dios, ¿no? Ella hablando de Dios. Cuando yo leí que ella decía eso, me pareció que yo era exactamente uno de esos lapicitos, a través del cual, bueno, había venido el abrazo de la mariposa como un dibujito, ¿no? Entonces, bueno, la historia más lindamente contada, tú perdonarás la palabra porque no existe lindamente, ¿no? Pero No importa. digamos, en lo más bonito, la más bonita, es en un escrito que tú ya leíste, Sí. que se llama Escenas detrás de las alas del abrazo de la mariposa, y que bueno, está ahí para que lo lea quien quiera leerlo, ¿no? Y esto surge antes de que me den el premio, esto surgió en 1998, en febrero de 1998, Wow. cuando por ahí tenía 6 meses apenas, fue en octubre, septiembre-octubre, que en 1997 entró a las costas de Guerrero, básicamente las costas de Guerrero y de Oaxaca, un tremendo huracán llamado Paulina, que arrasó las costas. Y con ello, bueno, pues las costas estamos hablando de personas, tierras, cosas, casas. Y en ese entonces, bueno, nuestro país no estaba tan preparado como está ahorita para los desastres naturales. Ya existía el plan DN4 del ejército mexicano, maravilloso, pero todavía no sabíamos tantas cosas y hubo muchas pérdidas. En ese entonces
Nacho y yo ya habíamos estado en el Congreso donde escuchamos por primera vez la terapia MDR y ya teníamos, así como estudiantes que empezamos desde el principio todos, teníamos la parte 1 del entrenamiento básico. Y cuando estábamos viendo en la televisión todo aquel, en las noticias, todo aquel desastre, se nos ocurrió que nosotros podíamos ir a ayudar así. No llevando agua, ¿verdad? Ya había mucha gente llevando agua, alimentos, ropa a la gente que había sobrevivido al huracán. Y nosotros podíamos llevar alivio emocional. Evidentemente no sabíamos prácticamente nada, ¿no? Fuimos, ¿sabes? De estas cosas que te lleva el corazón y después entiendes con la mente qué pasa, cuáles son las magnitudes. Pero fuimos así. Lo cual nos dio muchas lecciones, porque una de las lecciones que nos dio es, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar un montón de cosas. Tenemos que seguir estudiando un montón de cosas. Y de ahí fue que, bueno, nos comprometimos a llevar un proceso disciplinado de conocer del trauma, de intervención en crisis, de qué pasa con la psique humana después de un accidente natural o provocado por el hombre. Pero en ese entonces, nosotros en esta ingenuidad de corazón abierto, hicimos toda una convocatoria, pues porque tenemos gente amada que vive en esa zona de Guerrero, que nos ayudó a hacer esto. Y imagínate nada más que en los pueblos iba gente, pues no llega a los pueblos, no llega el internet, entonces, Claro. pero sí hay altavoces. Entonces, imagínate que en los pueblos de Guerrero iba una persona con altavoz anunciando que había estos locos, ¿no? Éramos muy poquitos, estos locos ofreciendo ayuda emocional después del huracán Paulina. Y bueno, se llegó el día. Toda esta gente querida nuestra logró que nos prestaran la Casa de la Cultura de la ciudad de Acapulco, que Acapulco es un lugar maravilloso y que gusta, vaya, yo no conozco gente que haya visitado Acapulco y que no haya regresado a su lugar de origen muy encantado. Encantado. Tiene magia Acapulco. Y ahí en Acapulco nos prestaron la Casa de la Cultura, que es un espacio abierto. El día de la cita ya íbamos preparadísimos, éramos 4 terapeutas, Oscar, 4 solamente. Wow. Y nosotros, ¿verdad? Yo no sé en dónde pensábamos que íbamos a recibir pues a las personas y las íbamos a poder atender uno a uno, ¿no? Llegamos, vimos una cantidad de gente enorme en la Casa de la Cultura. Y fíjate nada más, todavía pensamos, pues como en la Casa de la Cultura seguramente hay otro evento, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Nosotros buscando, imagínate nada más, nosotros buscando dónde nos iban a prestar 4 consultorios para atender a la gente. Claro. Oscar, querido, nos estaban esperando a nosotros. Oh, por Dios. Era incontable la cantidad de personas. Después supimos que empezaron siendo 150 y por ahí subieron a 200 porque iban llegando. Y iban llegando de lugares, además, quizá no tan lejos de Acapulco, pero sí muy lejos en el sentido de que el huracán había arrasado también con carreteras, caminos, y se había caído muchos árboles, se habían desgajado muchos cerros, entonces eran viajes que si regularmente les tomaba, no sé, 1 hora, les tomaban 4 horas, 5 horas llegar a Acapulco. Wow. Y llegaron a Acapulco con esta esperanza grande de gente grande que se quiere sobreponer a haber perdido todo prácticamente, ¿no? Todo lo que conocían como su vida hasta ese momento.
seres humanos queridos, animalitos, tierras, cultivos, casas, cosas, o sea, todo, ¿no? Y ante eso hay que postrarse otra vez, ¿verdad? Porque nos enseñaron tanto, 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 desde estamos aquí y vamos a empezar de nuevo. Nada más que necesitamos limpiar tanto sufrimiento para poder empezar con claridad de nuevo. Para mí ha sido de las enseñanzas más hermosas que yo he tenido como ser humano. Mirar a estos valientes de nuestra tierra, ¿verdad? Porque es nuestra tierra. Y en esa tierra bendita, pues nació el abrazo de la mariposa, porque pues no podíamos regresarlos a sus casas sin nada. Claro, sin ayuda, No, claro. sin ayuda, sin que se llevaran algo. Entonces ahí... Claro. Lucy, en ese momento te pregunto, porque yo desconozco, ¿el protocolo de MDR era, cómo era la estimulación? ¿Era meramente visual? Sí, había Ok. varias modalidades. Evidentemente se privilegia la estimulación ocular, Claro, ¿verdad? sí. Nosotros como terapeutas movemos nuestros dedos lo más horizontal posible, como si dibujáramos una línea sobre los ojos de nuestro paciente, iniciando Ok. por el centro, que es la nariz, ¿verdad? Su nariz, y abarcando, digamos, de aquí a acá, ¿no? Cuando mucho. Claro. Para ayudar a nuestro paciente a mover sus ojos de un lado al otro mientras observa, ¿verdad? Es una parte solamente, una pequeña parte de todo un protocolo de 8 fases. Entonces, esa Claro. era la estimulación por excelencia. Había toques, ¿verdad? Toques en las rodillas, obviamente de manera muy, muy respetuosa para no invadir a la otra Claro. persona. Y sonido, Auditivo. un poco así, ¿no? Auditivo. Que no le gusta mucho a la gente, le hace como justamente mucho ruido, ¿no? Es ruido. Ok. Y, y hasta ahí. Entonces nosotros Claro. conocíamos solamente eso y conocíamos obviamente también que cuál era el supuesto, ¿verdad? Que ocurría o que ocurre con los seres humanos cuando estamos durmiendo profundamente por la noche, ¿no? Y que ocurre que nuestros ojos se mueven de un lado al otro y es el movimiento ocular rápido, ¿no? O movimiento Claro. REM en sus siglas en inglés. En inglés, ok. Uh-huh. Y que este es el supuesto teórico de qué es lo que pasa en la terapia MDR, ¿no? Está como Sí, estimulación de los dos hemisferios del cerebro. correctamente. Lo que se dice, la verdad, así dicho en palabras sencillas, es que durante ese momento, durante la noche, todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos un sistema nervioso y un cerebro que es parte del sistema nervioso. Y que mientras nosotros estamos moviendo los ojos de un lado para otro, eso nos indica que nuestro cerebro está, digámoslo así, digiriendo todo lo que vivimos durante ese día, ¿verdad? Claro. Se le llama, desde este modelo, se le llama información. Así como nuestro cuerpo come comida y el sistema digestivo hace con ella cosas buenas, es decir, nos quedamos con lo que sirve y desechamos lo que no nos sirve. Y es todo un proceso, ¿no? Desde que nos metemos la comida a la boca, la saliva, la masticación, etcétera, lo ingerimos hasta que sale, de arriba hacia abajo. Nuestro cerebro, en lugar de comer comida, come información. ¿Qué es información? Todo lo que percibe nuestros sentidos, todo lo que percibe nuestra mente y lo convierte en pensamientos o en ideas. Todo lo que percibe nuestro cuerpo y nos lo dice a través de las sensaciones. Todo lo que sentimos respecto a lo que llamamos emociones, que al final de cuentas se siente en el cuerpo, no son ideas, ¿no? Se siente en el cuerpo. Si tú estás triste,
tu cuerpo lo sabe de una manera especial, si tú estás enojado así. Pero toda esa información que el cerebro aprovecha a digerirla durante la noche, es una información cotidiana con la que podemos lidiar con los recursos que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos. Y qué maravillosa analogía, porque para los terapeutas que están aprendiendo, que están entrenándose o que quieren entrenarse en MDR, justamente con esta analogía, entonces el trauma es como este alimento de contenidos, de sensaciones, de emociones, que es como que el cerebro no lo pudo digerir o se quedó ahí como atorado. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Indigesto, ¿no? Es como Esto. como estar empachados, decimos aquí en México, Exacto. ¿no? Ujú. Así Entonces, es. bueno, tenemos que hacer uso de algo para ayudar a nuestro sistema digestivo a digerir, que puede ser comida muy, muy sabrosa, ¿no? Pero que Claro. no la podemos digerir. En Ok. este caso no es una comida sabrosa, en este caso es algo que nos ocurre, que tiene una intensidad específica, que provoca un estrés específico que no podemos manejar, Exacto. que no es del cotidiano afortunadamente, ¿verdad? Pero que nos marca en el sentido de que como no lo podemos digerir, eso permea nuestra personalidad, permea nuestras conductas, permea nuestra manera de mirar el mundo, de sentir el mundo y de interactuar con otros seres humanos. Okay. Y entonces, fíjate, justo nos estabas contando que es el verse impedidos de hacer una sesión individual de MDR con más de 200 personas en Acapulco, fue justamente ahí donde pues el ingenio, un poco también la situación de verse cómo salir, cómo ayudamos a estas personas, ¿no? La que, Sí. ¿cómo fue ahí que dijiste, pues hagamos estimulación bilateral No, grupalmente? mira, no, te voy a decir qué pasó. Afortunadamente, bueno, lo primero que hicimos fue empezar a tomar el nombre de las personas, Claro. hacer una lista larga, larga, larga del nombre de las personas, Okay. para irlas atendiendo, pues conforme íbamos pudiendo. Exacto. Segundo, dentro de la enseñanza, ¿verdad?, de la terapia MDR, a lo largo de 8 fases, hay una fase, la fase 2, en donde enseñamos a nuestros pacientes estrategias de automodulación, ¿sí? Y muchas más cosas. La fase se llama preparación. En esa fase nos enseñan varias estrategias de automodulación para enseñarles a nuestros pacientes y una de esas es el rayo de luz, ¿verdad? Entonces, dilucidamos que Nacho podía dirigir pues esta técnica del rayo de Claro. luz, porque sí logramos, digamos, que todas las personas estuvieran sentadas. Es un patio el que tiene la Casa de la Cultura muy, muy, muy grande. Ahí estábamos y éramos el único evento. Oscar, no había otros eventos. Wow. Y en el patio lograron sentarse como podían, algunas personas en sillas, otras no. Y Claro. mientras Nacho dirigía el rayo de luz, el haz de luz, yo les gusto a los niños, Oscar, en el sentido de que encuentran que pueden conmigo. Yo no sé si por la estatura que tengo, yo no te sé decir, todavía no averiguo muy bien qué les llama Okay. la atención de mí, pero empecé a jugar con un chiquito porque no dejaba trabajar a su mamá. Él se llama Alonso y en ese entonces tenía 4 años, pero muy inteligente, hablaba perfectamente y no dejaba trabajar a su mamá, le jalaba la falda, ¿verdad? Porque es muy curioso que cuando los niños sienten que la mamá les está dejando de prestar atención, entonces la Le llama la enchinchan, ¿no? atención. Decimos, así es. Entonces lo llamo y empiezo a jugar con él, y entonces él iba, regresaba, y entonces, vete para allá. Pero yo estaba sentada en el piso, imagina nada más esto. En el piso, no sé qué, y entonces él se acercaba y me abrazaba, y yo lo abrazaba, y así. En México, afortunadamente, tenemos toda esta cultura maravillosa de poder, ¿verdad? Abrazarnos, Sí. sin temor
a ser lastimados, ¿no? Es parte de nuestra cultura y de nuestras costumbres amorosas, me parece. Y así fue. Y claro, el niño empieza a hacerme preguntas y me dice, Lucy, ¿tú vives aquí? Yo le digo, no, yo soy de México, pero no vivo aquí. Me dice, ¿y está muy lejos tu casa? Oh, le dije, sí, un poquito, un poquito. Entonces me dice, cuando te vayas, ¿quién me va a abrazar? Porque el juego que estábamos haciendo era abrazarnos, ¿ves? O sea, él corría, Claro. no sé qué tantas cosas, y entonces hacia allá, y luego corría hacia mí, y entonces yo lo abrazaba. Y ahí se quedaba tantito, y luego se quitaba, y nos reíamos, y así. En eso, fíjate, eso en análisis junguiano se llama sincronicidad, que es como los mensajes de lo que es más grande, ¿no? En esta bendita sincronicidad, Nacho termina el ejercicio y me dice, Chaparrita, pues tenía un altavoz o un micrófono, ya no me acuerdo qué cosa era, vas. Cuando Nacho dice, Chaparrita, vas, él no sabe a qué voy, pero Claro. confía en que yo sí sé a qué voy, aunque me sorprende de que puede ser en cualquier momento, ¿no? Claro. Y entonces le digo a Alonso, ¿me esperas tantito? Observa. Wow. Voy al centro de aquel círculo formado por estas maravillosas personas y, bueno, empiezo a hablarles de que si ellos, les empiezo a decir que si ellos pudiesen verse en un espejo, notarían cómo sus rostros, en ese momento después de hacer el ejercicio, cambiaron, simplemente porque se dieron la oportunidad de respirar, de relajar su cuerpo. Y entonces empiezo a hablar del cuerpo y les digo, ustedes se dan cuenta de qué hermoso es tener cuerpo. Y dentro del cuerpo tenemos brazos. Y en momentos como este, en donde todos tenemos un sufrimiento muy intenso, pues no podemos pretender que otra persona venga y nos consuele y nos abrace, como nos gusta ser abrazados. Pero tenemos brazos y nos podemos abrazar a nosotros mismos. A ver, entonces, calcula que a mí me gusta esto de la enseñadera, entonces les digo, bueno, a ver, sus brazos, enséñenme sus brazos. Entonces la gente levantaba sus brazos. Y nuestros brazos tienen manos, a ver, enséñenme sus manos. Me enseñaban sus manos. Y claro, ya podían prestarme más atención porque había sido de verdad muy útil a lo largo como de unos, no sé, 30 minutos, un poco más, las de luz. ¿Y cómo se abrazarían a ustedes mismos? Y el Alonso mirándome, el Alonso mirándome. No me perdía así, no me perdía. Y bueno, entonces la gente hacía así, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Les digo, bueno, ¿y qué pasa con el corazón si lo tenemos lastimado? ¿Dónde está el corazón? Vamos a señalarlo con nuestras manos. Entonces la gente, mira, naturalmente iba haciendo así. ¿No? Así, así, así. Y bueno, ahí entonces estuvo la cosa esta de cruzar los pulgares, ¿verdad? Para que las manos no se fueran muy lejos del pecho. Claro. Sino que se quedaran cerquita de su pecho. Mientras estaba yo haciendo esto, una de las 4 terapeutas que habíamos ido, éramos 3 mujeres y Nacho, me miraba de lejos y ella fue la que le puso el nombre, no fui yo. Me dijo, Lucy, ¿tú te das cuenta de que estabas haciendo una mariposa sobre tu pecho? Y le digo, pues no, pero pues sí, claro, eso es, ¿no? Ahí fue donde ella le puso el abrazo de la mariposa, porque bueno, esa sí fue una ocurrencia mía, Oscar. Dije yo, bueno, pues la estimulación no les va a hacer mal, ¿no? Claro. Imagínate nada más. Qué irreverencia la mía, ¿no? Bueno, sí, esa sí fue una ocurrencia mía. Entonces dije, bueno, pues ahora vamos a hacer este movimiento alternado, ¿verdad? En lo que ustedes siguen ahí derechitos, respirando profundamente,
sintiendo sus manos, sus propias manos, sobre su corazón. Y noten cómo incluso si ustedes paran sus manos y ponen atención, pueden sentir los latidos de su corazón y el calor de sus manos, de sus propias manos. Sus brazos y sus manos van a estar para siempre con ustedes. Y entonces, el Alonso me veía muy atento y hacía lo mismo que yo, ¿no? Terminando, porque esto era ya para finalizar, digamos, era para cerrar, ¿verdad? Esta sesión, seguir tomando el nombre de las personas y darles pues citas, ¿verdad? A lo largo de 15 días estuvimos trabajando en Acapulco de 9 a 9, cerrado. Cosa que después tuvimos esta cosa que se llama el síndrome de la compasión y nos dimos cuenta de que dentro de estudiar teníamos que saber también cómo cuidarnos a nosotros. Claro. Que no era posible ayudar si no estábamos bien nosotros. ¿Sí? Claro. Bueno, ahí entonces terminé el ejercicio, me acerco a Alonso para despedirme de él y le digo, Alonso, ¿viste lo que hice? Sí, me decía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te gustó? Sí, me dice. Entonces le digo, tú y yo vamos a hacer una promesa. ¿Te parece bien? ¿Sabes lo que es una promesa? No, me dice. Imagínate, chiquito mío. No, me dice, no sé qué es una promesa. Bueno, mira, una promesa es algo que tú y yo vamos a hacer cuando queramos acordarnos yo de ti y tú de mí. Sí, me dice. Eso sí le quedó claro qué cosa era una promesa. Le digo, cuando tú quieras acordarte de mí y quieras que yo te abrace, vas a hacer esto que me viste hacer. Y vas a pensar en mí. Y yo cuando quiera acordarme de ti, voy a hacer lo mismo. Y voy a pensar en ti. ¿Qué te parece? Me sonrió. Y ya, se lo llevó su mamá. Ese muchachito, yo sé que es alguien grande porque fue a través de él. ¿Sabes? Y yo solamente escuché. Así es. Yo solamente puse atención a los detalles. Y bueno, imagina si él en ese entonces tenía 4 años, debe ser un joven maravilloso de 20, no sé. ¿No? Qué hermosa historia, Lucy. Y pues esto se convertiría en lo que ahora es conocido mundialmente como el abrazo de la mariposa, y esa mariposa ha volado prácticamente a cualquier parte del mundo, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es este punto que tú tocas, ¿no? Como la parte emocional del trauma, ¿no? Como que el terapeuta pueda ser sensible y no solamente es llegar a hacer una intervención y ya me voy, sino entender. Yo creo que eso es lo que los niños ven en ti, ¿no? Como esta apertura, esta sensibilidad, esta capacidad de adaptar y de, así que ponerte al nivel de un niño y escucharlo, ¿no? Ser empático, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué enseñanza te deja desde la perspectiva emocional? ¿Cómo es este abordaje? Mira, una de las enseñanzas grandes del tema de las emociones es que ahí entendí yo sentido. Yo digo que yo puedo entender sentido o pensado. Y mi entendimiento sentido fue que nada, que pocas cosas en la vida de un ser humano son ideas. Necesitamos pensar, claro que sí, necesitamos las ideas absolutamente, pero que el gran porcentaje de un ser humano es su sensorialidad y que su instrumento más precioso es su cuerpo para recibir y para dar justamente, pero desde algo concreto, no ideas, no
Sí, no palabras solamente, ¿no? Las palabras tienen que estar llenas de sentido corporal. Claro, Y ahí claro, está todo, ¿no? Sí. claro. Y fíjate qué interesante porque creo que una de las cosas más complicadas de entender esto que dices de la sensorialidad, como que la psicología clásica había estado como dividida, ¿no? Que solamente trabajamos con el pensamiento y con las ideas. Y eso es muy occidental, ¿no? De que le Sí, damos una primacía a lo que pensamos y sí, creemos que el ser humano solo es razonar y que lo que sentimos se va a resolver con lo que pensemos, ¿no? sí, Y justo todo el mundo de la psicotraumatología viene a enseñarle a la psicología clásica de, pues creo que hay que darle más primacía a lo que estamos sintiendo, ¿no? sí. ¿Cómo ves tú esta como pues, disociación entre lo que la psicología dice de lo que pensemos y lo que sintamos? Mira, yo creo que los seres humanos hemos aprendido así. Primero mirando solamente algo y después mirando más grande, ¿sí? Bueno, cuando estábamos pequeñitos nos enseñan primero las vocales, por ejemplo, ¿no? Sí sabemos hablar, sí entendemos el idioma castellano, sobre todo ese idioma en el que nos habla nuestra madre y nos arrulla y nos regaña también, ¿no? Por ejemplo. Pero no sabemos cómo estructurarlo. Y en la escuela nos enseñan las vocales y después las consonantes y cómo con ellas hacer palabras y luego las palabras hacen frases y oraciones y así. Entonces a mí me parece que todo el desarrollo de la psicología ha sido así. Entonces no tendríamos por qué pelearnos con los abordajes porque no todo es trauma en la vida, Sí, claro. afortunadamente, ¿no? Pero relacionado con el trauma psicológico, se le llama psicológico, pero debería de, de ser entendido no solamente como algo que tú estás pensando, sino es Claro. algo que te ocurrió, que siente tu cuerpo todo el tiempo porque se quedó ahí atorado, se quedó, nosotros le llamamos almacenado desadaptativamente. ¿Sí? Claro. Y hace que nosotros disfuncionemos, es decir, que no funcionemos adecuadamente, con bienestar, Exacto. ¿verdad? Que fíjate, a mí una de las cosas que más me impresionó descubrir, saber, escuchar y vivir es darse cuenta como muchos niños que van a vivir eventos adversos durante su niñez, uno de Sí, esos efectos es sentirse inseguro en su propio cuerpo, sentir totalmente, que tu cuerpo es amenazante, ¿no? Y es totalmente. ahí donde hace mucho sentido cómo tenemos que unir esta parte sensorial, Así sensorio-motriz es, del cuerpo y sí, que es desde ahí donde debemos de trabajar los terapeutas. totalmente. Además, mira, si los terapeutas también tenemos que estudiar desarrollo humano, es decir, cómo un ser humano se hace desde que se concibe, ¿sabes? Y cómo va evolucionando en su desarrollo. Una, bueno, pues para descartar lo que es propio del desarrollo humano. Y dentro del desarrollo humano sabemos que mientras más pequeñitos somos, menos pensamos, menos analizamos, menos nos explicamos. Y sí, mucho más, conocemos el mundo y todo lo que es del mundo a través de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo totalmente. Ahora, un niño necesita dos cosas fundamentales, seguridad y confianza. Y esto que acabas de decir es exacto, ¿sí? Cuando a un pequeñito, mientras más pequeñito sea, le ocurre un evento adverso, ¿verdad? Crítico, él no puede decir, es que mi mamá está deprimida, o es que el profesor es una persona mala. Él siente peligro
Y además, como es egocéntrico, es decir, su conocimiento del mundo es alrededor de él, lo que pudiese pensar sentido es esto malo que me ocurre, que yo siento, Ujú. es porque yo soy malo. Wow. Esas son de las primeras, digamos, justo metapercepciones que tiene un ser humano si le ocurre algo malo, no provocado por él, sino incluso por los que más tendrían que amarlo y cuidarlo, ¿no? Y que lo que hoy Sí, sabemos es que muchas de estas metapercepciones pueden inclusive suceder aún en el vientre materno del sistema nervioso del totalmente. bebé. Sí, Eso, totalmente, totalmente. Sí, ok. porque, vaya, estamos unidos eh, todavía hasta hoy, ¿verdad? Que no nos han clonado, creo, todavía. Todos Esperemos. provenimos, esperemos, sí, todavía provenimos de un padre y una Ajá, madre. claro. Y estamos conectados con todo lo que es nuestra madre, no solamente ese útero donde nos gestamos, a través del cordón umbilical, estamos absolutamente conectados con todo lo que ella es. Y si ella también proviene, ¿verdad?, de situaciones traumáticas, bueno, pues eso permea de manera importante a ese bebé que se está gestando. De ahí la Sí, importancia que, como dices, que los terapeutas puedan formarse en este desarrollo humano y este desarrollo humano pues empieza desde que estamos en el vientre materno, ¿no? totalmente. Mira, Hoy, yo a veces pregunto, desde incluso, como yo veo niños, ¿verdad? ujú, Entre mis pacientes tengo preferencia por los niños. Y yo pregunto, porque yo hablo primero con los padres, eso se hace, primero se habla con los padres, ¿cómo, en qué momento emocional estaban cuando concibieron a ese bebé? ¿En qué momento económico estaban cuando concibieron a ese bebé? Porque no es lo mismo un bebé deseado que un bebé hijo de la casualidad, o de una violación, o de un maltrato. No es igual. No, claro. no, no puede venir con la misma energía, ¿no? Y esto lo resiente el cuerpo del bebé. Absolutamente. Es Ok. neurobiológico, ¿verdad? Neurobiológico. Si la madre, por ejemplo, se estresa porque el padre la golpea, o se estresa porque es alcohólica y no tiene posibilidad de seguir tomando alcohol, genera, bueno, químicos en el cuerpo, cortisol entre ellos, que van directamente por el cordón umbilical al bebé. El bebé se estresa por lo mismo que se estresa la madre, sin ser él, o sea, él es, digamos, la víctima de la situación, ¿no? Ok. Y desde tu Sí, experiencia, entonces, el MDR tiene la capacidad de ayudar a estos, pues hoy, adultos, jóvenes, niños, que desde experiencias intrauterinas hayan recibido este tipo de adversidad. sí, 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 me ha tocado. Mira, mi paciente más pequeñito que me han traído a terapia tenía en ese entonces 3 semanas de haber nacido. Wow. Ujú, desde ahí, claro, hay que aprender, ¿no? Claro. Vamos por pasos, o sea, primero aprendemos el entrenamiento básico y después vamos con los avanzados, que ya son situaciones específicas de poblaciones específicas, ¿no? Sí, ¿Es posible entonces hacer MDR con bebés? bebés, totalmente, Wow, totalmente, recién qué nacidos, sí, asombroso. cómo no. Que ya, bueno, traen ahí, puede ser incluso, fíjate, que haya sido un bebé deseado y de pronto el nacimiento se complica Claro. y nazcan, por ejemplo, que tuvieron problemas porque traían el cordón umbilical Ujú. enredado en su cuellito, o lo sacaron con forceps, o los tuvieron que meter en una incubadora porque hubo algún problema que no se detectó mientras estaba dentro del vientre de su madre, ¿no? Sí, Y sí se también me puede imagino trabajar. que te preguntaría, los bebés, por ejemplo, que no son deseados, ¿no? Que en algún momento de la gestación o de la concepción la mamá dice, ay, no, no Sí. quisiera tener este bebé. Ujú. ¿Qué señales tú verías en un bebé nacido, ¿no? En un bebé que tenga este tipo de rechazo o de herida en el cuerpo? Mira, en el conocimiento que debemos de tener Ujú. del desarrollo humano, nosotros, por ejemplo, tenemos que saber
qué es lo que le ocurre naturalmente a un bebé a ciertas edades, cuáles son sus, digamos, sus reacciones normales, ¿no? Cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene sed, cuando está incómodo, cuando necesita que lo limpien, ¿verdad? Y observar lo que no es, digamos, normal en él, Claro. ¿no? Que no duerma, que se duerma, que si logra conciliar el sueño se despierta sobresaltado, que llora muchísimo o que no llora nada, que duerme de más, Mm. ¿verdad? Sí, Sí, que entendiendo eso, simplemente es el sistema nervioso del bebé que está o hiperactivado o hipoactivado y no se puede calmar, ¿no? Como que no, totalmente, es totalmente. qué No asombroso. encuentra esa zona donde, y claro, ahí la madre pues es fundamental, ¿no? O la Ok, y cuidadora que, primaria, sí. exacto. Y esto, como me dices, es un entrenamiento especializado que tú das para niños, niñas, el tratamiento de Sí, MDR con niños, niñas, sí, ¿no? sí, sí. Que es algo que los terapeutas que no han tomado su entrenamiento en MDR, que por cierto les recordamos que aquí abajo vamos a ponerles la liga al MDR México para que puedan ustedes informarse de los próximos y futuros entrenamientos sobre MDR, ¿ok? Lucy, se nos Así está es, Oscar, terminando el sí. tiempo, pero no quiero dejarte ir y abusando de tu generosidad, Qué hacerte barbaridad, dos pareció como preguntas 3 más. minutos. Sí, Parece sí, sí, que dime. sí. Sí, sí, Quiero sí, hacer dos sí. preguntas. Por cierto, también les vamos a dejar aquí en la descripción de este video en Spotify un artículo que Lucy escribió que es maravilloso, que se llama Escenas detrás de las alas del abrazo de la mariposa, ¿no? Y que me llamó mucha atención que citas, me parece que es al maestro Sabines, una frase que dice, el mar simboliza el lugar de los nacimientos, de las transformaciones y de los renacimientos. Asimismo es una imagen de la vida y de la muerte, ¿no? Y más adelante dice, según los poetas, el mar se sitúa entre Dios y nosotros, y este mar pactó con Dios mi regreso, ¿no? Dices tú, ¿para qué? Que haces una pregunta muy hermosa, ¿no? Muchas veces los seres humanos nos preguntamos, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que atender a 200 personas? Y ¿por qué me sobra? No, pero la pregunta no debe ser por qué, sino ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo te hago esta pregunta, esta integración, fíjate, si venimos analizando, como tú dices, que los niños van aprendiendo por palabras, ¿no? Y que en el mundo de la psicoterapia a veces teníamos como separado lo emocional de lo psicológico, de los pensamientos, de lo racional. Creo que hay un elemento que seguimos a veces dejando de fuera, ¿no? Que es la parte espiritual, ¿no? Y que Sí. desde esto que me dices que la terapia MDR es muy sincléctica, ¿no? Que va integrando, ¿cómo integras tú esta parte importante del ser humano espiritual en el tratamiento del trauma? Qué bonita pregunta, Oscar, qué bonita Sí. pregunta. Mira, los seres humanos, así como necesitamos tomar agua y comer y dormir, también necesitamos tener una vida espiritual, aspirar a que sea parte de nuestra vida la espiritualidad. ¿Cómo nos enseñan nuestros padres la espiritualidad? Muchas veces a través de una religión específica, ¿verdad? Y no hay una mejor que otra, simplemente son maneras, ¿verdad?, de expresar nuestra espiritualidad. Esa es la primera forma en que a muchos de nosotros nos han enseñado lo que es lo más grande, ¿verdad? En las diferentes culturas en el mundo, por ejemplo, no todas le llaman Dios a Dios. Claro. Algunas le llaman el Tao, otras es el universo, el sol, Dios. Bueno, y dentro de eso, hablar de ello como lo que es más grande, nos da primero perspectiva, es decir, esto puede ser porque no estoy sola, porque no solamente me ocurre a mí y porque hay algo más grande que yo que puede ver por mí mientras yo haga por mí. Mira, déjame, yo te digo algo muy irreverente que yo hago.
el Padre Nuestro, que a mí me lo ha enseñado, Ujú. hay una parte que dice, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo ahí le agrego, Padre querido, hágase Señor tu voluntad a través de la mía, y que yo tenga la claridad para poder hacerlo de manera impecable. Ah, Y continúo, hermoso. claro, es un poquito más largo, sí. Qué Y hermoso. bueno, yo estoy, vamos, yo siempre estuve inmersa en esta situación de la religión católica. Mis padres me educaron ahí. Estuve en escuela de monjas y de sacerdotes hasta la universidad, jesuitas. Claro. Y yo sé muy bien qué es eso. Pero eso tiene que ser solamente una base, Oscar, porque me parece que los seres humanos sí podemos aspirar a tocar a Dios en lo sencillo y en lo pequeño. Claro. Y Ese es es el ahí gran ese. reto. Y yo creo que, sobre todo, yo no le encuentro otra manera, otra forma de estar trabajando en esto de aliviar el sufrimiento humano, de ayudar a otras personas a aliviar su sufrimiento, ¿no? Yo creo que los terapeutas nos enfrentamos a situaciones de que dices, ¿cómo alguien pudo vivir esto, no? ¿Cómo puede Sí, existir este tipo de situaciones, no? sí, Nadie debería de atravesar. Y creo que totalmente. sin la ayuda espiritual o sin la fuerza espiritual, la energía espiritual que está en cada ser humano, yo creo que sería Sí. imposible que un terapeuta pueda seguir en este camino. ¿Tú qué piensas, Lucy? Yo pienso que sí, Oscar. Y para hacerlo tangible, pues es nada más cuestión de, mira, ahora que estamos encerrados, hace poquito yo le decía a Nacho, mira, cuando yo me abrumo, ¿no? Y digo, Dios mío, ¿cuándo va a terminar todo esto? Salgo y miro para arriba al cielo y respiro hondo. Yo digo, ok, bueno, aquí estamos. Entonces, la espiritualidad no es algo inalcanzable. Claro, Dios no es inalcanzable. A Dios lo podemos encontrar en todos lados. Así nos los enseñan, ¿no? Dios es claro. omnipresente. Bueno, hay que poner atención. Y ahí está, en todos lados. Y tener esa capacidad de escuchar. Sí, sí, Ok, muy sí. bien. Te hago una última pregunta, Lucy. ¿Tú para dónde vislumbras o ves que es el futuro del MDR? ¿Cómo ves el MDR en unos 20, 30 años o en general todo el panorama del tratamiento al trauma? Mira, es una terapia, es un modelo de terapia que ha sorprendido al mundo por su capacidad de ayudar tan naturalmente a un ser humano en poco tiempo. Poco tiempo no significa 2 sesiones, poco tiempo significa lo que necesite la persona y la persona lo siente, ¿sí? Y lo ve reflejado en su vida de todos los días, ¿verdad? No solamente comprende qué le pasó, sino que se siente diferente, interactúa distinto con el mundo, porque no solamente el mundo son humanos, son personas, son cosas, son situaciones, son, ¿sí? La naturaleza, todo esto. Y mi aspiración más grande, claro que en 20 años sabrá Dios si yo esté aquí, yo creo que no. Mi aspiración más grande es que se siga tomando en serio esta terapia, porque esta terapia es inherente a ser un ser humano, Claro. ¿sí? Que no perdamos que es inherente a ser un ser humano y que esa es precisamente la razón fundamental por la que hay que estudiarla seriamente, seguirla como debe de ser enseñada y debe de ser aplicada, que es como funciona, ¿verdad? Claro. Y seguir haciendo investigación, Oscar. Nosotros estamos en MDR México muy comprometidos desde hace casi 25 años en hacer investigación muy puntual y ya los protocolos que han sido diseñados por nosotros tienen, ya vamos casi por los 50, Wow, sí, 50 investigaciones de wow. los diferentes protocolos y con rigurosidad, ¿verdad? Con rigurosidad. Y así lo enseñamos. Nada más que tenemos la gracia de enseñarlo sencillo. Es tan, fíjate, no es complicado, es complejo. Lo complejo es muy lindo,
porque es hondo, es profundo, Hay que escarbarle. hay que escarbarle como un buen Exacto, arqueólogo para encontrar el exacto, tesoro, ¿verdad? Y, exacto. y nosotros tenemos esa facultad también. Estamos todos los días aspirando a ser maestros, no solamente instructores. Ser Así es. maestro es un compromiso muy grande. Así es, pues, pues gracias a ti, a tu trabajo, al trabajo de más de 25, 30 años que tú y Nacho tienen y están haciendo en favor de no solo de la salud mental, yo diría de la salud y me gusta y rescato mucho esta parte en favor de la humanidad, ¿no? Porque veo una Sí, inherencia en la terapia MDR que rescata, que reconstruye, que reconcilia con la misma persona que ha sufrido algún evento traumático, absolutamente. ¿no? Así Sí, es que con gracias la a persona en su ti. totalidad. Con sus tutores, exacto, que es pensamiento, que es emoción, pero que también es espíritu. Ujú. Exactamente. Pues Amén muchas por el gracias. espíritu. Así es, y tendremos que seguir escuchando. A mí me encantaría profundizar más en este tema, la parte espiritual contigo, Lucy. Sí, Quizás más sí, adelante Oscar, con tengamos mucho gusto. tiempo de seguir conversando. Pues muchas Por gracias, Lucy. supuesto. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este episodio de este podcast Aliviando el Sufrimiento Humano. Les vamos a dejar, Lucy y yo, pues, con un abrazo de la mariposa a todos y cada uno de ellos. ¿Algo que te gustaría terminar, Lucy? Adelante. Bueno, pues miren, haciendo este abrazo de la mariposa, que por supuesto tiene todo un fundamento neurobiológico, que ya hablaremos de ello en otro momento, vamos a respirar para sentir justamente esta maravilla de lo pequeño en lo que es más grande. Lo pequeño es este cuerpo que habitamos, pero que pertenece a lo que es más grande. Y si respiramos, estamos inhalando justamente energía vital, aliento, ganas y la esperanza, que la esperanza se siente. La fe también, simplemente está un poquito más allá adelante. Y pues gracias a todos por escuchar, por mirarnos, por querer hacer esto, por querer compartir con nosotros. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Lucy. Gracias a todos. Nos vemos.